Buenas tardes. Buenas noches. Bien, fíjense, tenemos este primer cuadrito donde deberíamos incluir el haber básico, el bono de antigüedad y otros bonos para llegar al total ganado. En la práctica 8 nosotros, ¿qué tenemos? Directamente el monto establecido como total ganado. Bien. Ahorita vamos a hacer cálculos generales. Vamos a generar nuestras plantillas para poder trabajar la práctica 10, que es donde sí vamos a aplicar todo el tema de las horas extras, dominicales, feriados, etc. Sí, ahorita tenemos montos fijos directamente. Entonces, llevamos todos estos montos como total ganado a nuestra resolución. Sí, ahí está. Está así, ¿no? ¿Está bien todo? Vamos a las 9, ¿no? Bien. Una vez que tenemos el total ganado, debemos calcular lo que es el aporte laboral. ¿De cuánto es el aporte laboral? 12.71%. ¿Podemos usar el Excel como ventaja para hacer cálculos directos? Sí. En la parte superior ustedes pueden poner el 12.71% y aplicar directamente este porcentaje manteniendo fija la fórmula, ¿no? La celda G1 con el signo pesos. Entonces ya tenemos ahí el monto de los aportes laborales. ¿Sí? Sabemos que, por ejemplo, el gerente general va a aportar voluntariamente 1.588, el administrador 556. ¿Y cuánto equivale eso? Al 12.71%. ¿Está bien? Buenas noches. Entonces, por favor, apliquen ese parámetro en su hoja Excel para que el cálculo sea inmediato. ¿Ya? Asimismo, debemos ver otros conceptos. ¿Qué conceptos más tenemos que se tendrían que descontar al personal de acuerdo a la práctica? ¿Qué tenemos en las siguientes columnas? Tenemos anticipos. Tenemos ERES-IVA, ¿no? Entonces, son conceptos que sí o sí tenemos que considerar para el cálculo de nuestra planilla salarial. Los anticipos no hay donde perderse, son montos fijos de acuerdo al requerimiento del trabajador. ¿Sí? Requiero que me anticipen dinero, entonces solicito. ¿Está bien? Llevamos los anticipos en una segunda columna. Y copiamos los anticipos otorgados al personal. ¿Sí? Y ahora aquí viene el cálculo adicional. El ERES-IVA. ¿Les han enseñado a calcular el ERES-IVA? Bueno. Nos vamos a hacer una breve explicación antes de calcular el ERES-IVA. Ya, el ERES-IVA es un impuesto que grava los ingresos de las personas naturales en relación de dependencia. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas que trabajan en una empresa de forma legal, en blanco podemos decir, están alcanzados por este impuesto. Todos, absolutamente todos. El detalle es que hay deducciones, de acuerdo a ley, que pueden determinar si vas a pagar o no. Pero de que te alcanza el impuesto, te alcanza. ¿Sí? Me dirán, pero si no gano ni un salario mínimo, no importa. Igual se aplica el impuesto. El detalle es
determinar si el trabajador va a pagar o no va a pagar ese impuesto. Vamos a hacernos una planilla adicional para determinar el RSI. Esta va a ser nuestra planilla impositiva. Así se conoce. Entonces, acá tenemos que llevar el sueldo neto. Y el sueldo neto no es más que, les voy a dejar un comentario ahí, es el total ganado menos los aportes laborales. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es el total ganado del gerente general y cuáles son sus aportes laborales? Tenemos esos datos. Lo que hacemos es directamente disminuir al total ganado el aporte laboral efectuado. Fíjense, y eso aplicamos a toditos. ¿Okay? Directo. Total ganado menos aporte laboral. ¿Sí? Ya les estoy dejando ahí algunos comentarios para que no se olviden. El sueldo neto es el total ganado menos el aporte laboral. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esa fórmula la pueden arrastrar, ya les he enseñado, ¿no? Directamente pueden copiar la fórmula, no es necesario arrastrar todo. Se puede. A este sueldo neto, la ley prevé de disminuir o descontar el equivalente a 2 salarios mínimos nacionales. Ahora, estamos en la gestión 2021, agosto 2021. Busquen cuánto era el salario mínimo nacional en esa gestión. La gestión 2022 ha aumentado a 2.250. Este es el monto establecido. $164. Verifiquen, por favor. Googleen. Salario mínimo nacional Bolivia 2021. ¿Es 2.164? No, 2.164 de 2022. 2.250 es del 2022. Me dice, el salario mínimo mensual en Bolivia para 2022 es de 2.164. Claro, hasta abril era 2.164. A partir de mayo sube a 2.250. ¿Cómo es? ¿Estamos? ¿2.164? ¿Sí? ¿Lo han verificado? Sí. Ya, perfecto. Entonces multiplicamos los dos salarios mínimos nacionales. ¿Cuánto llegaría a ser? 4.328. Fíjense, en el caso del gerente general, ¿se puede aplicar esta disminución? ¿Sí o no? ¿Cómo? Porque por ley te permite que desde tu sueldo neto puedas deducirte 2 salarios mínimos nacionales. Ya te dice, a tu sueldo neto le vas a descontar 2 salarios mínimos nacionales para luego tener una base de cálculo del RSI. O sea, es por ley, es un beneficio para el trabajador. Pero ahora les pregunto, para el gerente general, ¿se puede disminuir ese monto? Sí, porque el sueldo neto es mayor. Fíjense. Sí, se puede. En cambio, para el administrador, ¿se puede aplicar esta disminución? No, entonces ahí termina el cálculo para estas personas que directamente no pueden
beneficiarse de la totalidad de esta disminución. Entonces, llevamos exactamente el mismo monto. ¿Listo? Es por 2. Bien. Dicen, perdón, ¿por qué no los ocupaban? Porque él tiene más, su sueldo neto equivale a más de 2 salarios mínimos nacionales. ¿Y del supervisor? Ah, del supervisor también. Aplicamos entonces. Muy bien. Después nadie más, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el detalle de esto? Fíjense. En base a esta diferencia, vamos a tener la base imponible. La base imponible es sobre el monto que se aplica el impuesto. Entonces, simplemente hacemos sueldo neto menos los 2 salarios mínimos nacionales. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿A quiénes se va a aplicar el RSI? Se va a aplicar únicamente al gerente general y al supervisor. ¿Sí? Y eso no me está quedando claro porque eso no se aplica en Porque ellos son los que están ganando ahorita, hasta este cálculo, más de 2 salarios mínimos nacionales. Los demás cortamos el cálculo, por eso es que aplicamos el mismo monto de su sueldo neto, porque no pueden, no van a pagar. ¿Entienden? Son personas que porque ganan menos de 2 salarios mínimos nacionales, hasta este punto, no van a pagar el impuesto. Pero lo que les decía, igual tenemos que demostrar su aplicación. Y para eso sirve la planilla impositiva, para poder mostrar la aplicación del RSIVA en todas las personas que trabajan en una empresa. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos aplicando el RSIVA al administrador, al contador, al secretario, al gerente de producción, a los obreros y a los auxiliares de producción. ¿Sí? Y como pueden ver, solamente va a afectar hasta este punto del cálculo al gerente general y al supervisor. Él dice la base disponible. Imponible. Imponible. La base imponible es igual al sueldo neto menos los 2 salarios mínimos nacionales. Esa es la base imponible. Estamos haciendo ahorita la tablita como para hacer algo secuente y no nos perdamos con las fórmulas. Bien. Ahora sí tenemos lo que es el cálculo del RSIVA, que equivale al 13% de la base imponible. Entonces, si nosotros aplicamos el 13%, ¿a quiénes les afecta este 13%? Nuevamente, gerente general y supervisor. Los estoy marcando ahí. Las demás personas, continúa el cálculo, pero obviamente sabemos que el efecto va a ser 0. No va a afectar. Sí, entonces este RSIVA va a ser igual a la base imponible por el 13%. Yo les sugiero, para que no se pierdan, apliquen igual para todos los trabajadores. Es igual a arrastrar una fórmula. No hay mucho problema. ¿Qué significa Base imponible. Entonces, este es el primer impuesto determinado. Ahorita, si cortamos el cálculo acá, ¿quiénes deberían pagar ese IVA? El gerente general y el supervisor. ¿No? Y es por un tema de los sueldos que ellos perciben. ¿No? A mayor sueldo, la probabilidad es que sí pagues este impuesto. Si no ganas, en primera instancia,
más de 2 salarios mínimos nacionales, entonces no te preocupes. No vas a pagar ese impuesto. Régimen complementario al impuesto al valor agregado. Régimen complementario al impuesto al valor agregado. Porque es un impuesto que grava los sueldos de las personas naturales que trabajan en relación de dependencia. Así como hay impuestos que gravan las actividades de las empresas, este tipo de impuesto está creado exclusivamente para aquellas personas que trabajan en relación de dependencia, como asalariados. ¿Sí? Es por eso que aplica únicamente para este sector. De hecho, es el único impuesto que grava a las personas naturales. Exacto. Va en ese sentido la proporción de la aplicación de este impuesto. Pero su aplicación es general. Por eso me dirán, ¿pero para qué estamos haciendo el administrador, del contador? Lo tenemos que hacer por aplicación. La ley dice, si no aplicas, pones en peligro el gasto de tu salario. Y si ya llegara justo siempre es más de 2 salarios iguales. Sí, te pongo el ejemplo acá. Supongamos que el administrador gana 4,400, 100 pesos más vamos a poner, 4,428. ¿Sí? Entonces, aplicamos lo que son el descuento y fíjate, va a pagar exactamente sobre una base de 100. ¿Te das cuenta? O sea, por más que gane un pesito más, igual ya se aplica para el RSI. Bien, continuamos. Hay una segunda deducción. Y la segunda deducción es el 13% sobre 2 salarios mínimos nacionales. El 13% sobre 2 salarios mínimos nacionales. ¿A quién va a aplicar esto? Sabemos que el salario mínimo nacional es 2,164. Nuestra fórmula debería ser 2,164 por 2, todo esto entre paréntesis, por el 13%. ¿Sí? Entonces, este es el equivalente del 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Para que veamos esto. Lo que queríamos saber era el RSI. Para hacer eso. Porque todavía hay deducciones. O sea, la ley te dice, primero, deducir 2 salarios mínimos nacionales. Después, el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Y después, quizás han escuchado el famoso formulario 110, que es un formulario donde las personas que trabajan en relación de dependencia, que perciben un sueldo, gastan. Por ejemplo, de varios de ustedes, sus papás deben descargar la factura de la U en su formulario 110, porque les sirve para justificar que el sueldo que ellos perciben va destinado a la formación de sus hijos, por ejemplo. Cuando van a cenar a algún restaurante, esa factura le puede servir para descargar el 110. Entonces, todo eso, ¿cuál es el propósito? De poder declarar ante impuestos para poder no pagar este DCI. Entonces, si se presenta un formulario 110, probablemente no pague esos impuestos. Después estamos viendo toda la secuencia, todo el cálculo, y ya al finalizar les voy a decir la forma más simple de saber cuándo aplica y cuándo no aplica. O sea, pues aplicaría si, digamos, de tu salario, descontándole todos sus datos, supera a 2 salarios mínimos. Ahorita ya estamos en 4, ¿no? Fíjate, 2 salarios mínimos al inicio, ahora estamos descontando el 13% sobre 2 salarios mínimos nacionales. No, claro, pero yo digo sobre todo del uso de la factura para evitar esto. Si después de ser una persona promedio gasta después de todos sus gastos, tu salario es por encima de, o sea, lo que le queda de beneficio, por así decirlo, está por encima de 2 salarios mínimos nacionales, de todo esto, pues es indiferente. Es indiferente. Y ahorita vamos a entender por qué. ¿Ya? Entonces, apliquemos el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Sale 562.64. Les pregunto, ¿aplicamos lo mismo para el supervisor? No. No.
Ahí se corta el cálculo para el señor supervisor. Entonces, solo podemos deducir 61.48. Bien. Pero, adicionalmente, tenemos el formulario 110. Dice, no entiendo por qué ya no hace. Porque gana menos de... Hasta ahí, fíjate el comportamiento del sueldo del supervisor. Me prima la base libre. Claro, en el RSI vaya. Fíjate el RSI. ¿Cuánto tienes de RSI para el supervisor? 61.48. Pero la ley te dice, puedes descontar el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. ¿Es mayor o menor? Ahí es donde se corta el cálculo para el supervisor. ¿A 2 salarios mínimos nacionales más? Para hacer un cálculo rápido, sí. Pero la planilla impositiva está diseñada de esta manera. ¿Quiénes tienen formulario 110? Aquí está, fíjense el gerente general. 709. ¿Sí? Este es el IVA que estaría presentando el gerente general con todas sus facturas. ¿Qué les había 60? Era el 13%. Porque fíjate, si yo hago esto, si yo tomo en cuenta los 562.64, ¿cuál es mayor? ¿El RC-IVA o la deducción? No. Entonces ya no puedes deducirle más de lo que tiene que pagar, ¿o sí? ¿Cuánto le vas a deducir al supervisor? Solamente lo que necesita. Claro, con eso ya no va a pagar su impuesto. A ver, para que no se confunda. Es un pisado, va a ser mejor. Y si una pregunta, digamos, de los salarios, no tenemos que buscar como para mirar para que estamos ocupando. Sí, pero hay una regla general que ahorita les digo. Que me van a entender un poco en eso. A ver. Lo que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Ya sabemos llegar al sueldo neto. ¿Sí? Sabemos que el sueldo neto es el total ganado menos los aportes laborales. Si tenemos el sueldo neto, lo que tenemos que fijarnos es si esta persona gana más de 4 salarios mínimos nacionales. ¿Cuánto sería el equivalente a 4 salarios mínimos nacionales? Vamos a hacer el ejemplo con el gerente general. Este es el gerente general. Su sueldo neto es igual a, ¿cuánto hemos dicho? 10.911. Vamos a manejar términos redondos. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es el equivalente de 4 salarios mínimos nacionales? En total, 2.164 por 4. Les explico esto y luego vamos a volver a notar bien. ¿Cuánto es el equivalente a 4 salarios mínimos nacionales? 8.000. 56. Ya. Esto es lo que deducimos. Y sobre esto se aplica la base imponible del RC-IVA. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Cuánto es la diferencia? $2.255. A esto recién le aplicamos el RC-IVA.
el RCIVA es 13%. ¿Cuánto es? Aplique y redondeen, por favor. 13% de 2.255. 200. Listo. Este es el impuesto que debe pagar el dependiente. Sí. Este es el impuesto que debe pagar. Entonces estamos deduciendo directamente los 4 salarios mínimos nacionales. ¿Por qué? Porque uno se hace primero para el sueldo neto y luego por la determinación del RCI. Pero si lo queremos hacer directo, tomamos en cuenta los 4 salarios mínimos nacionales. Ahorita van a ver que vamos a llegar exactamente a lo mismo en nuestra tablita Excel. Ahora, acá viene el formulario 110. Entonces, la ley te dice, si tienes impuesto a pagar, tú puedes descontar esto con el formulario 110. El formulario 110 es un cúmulo de facturas personales que el dependiente gasta durante el mes. Ya les he dicho. Desde las cosas que compra para casa, gastos personales, viajes, vacaciones, alimentación, manutención, lo que quieran, todo eso se puede acumular en el formulario 110. Entonces, si tú presentas formulario 110, probablemente no pagues. Y ahí es la comparación que estábamos empezando a hacer. ¿Cuánto tiene esta persona en su formulario 110? ¿Cuánto presenta? 709. Entonces, tiene un formulario 110 de 709. ¿Sí? Pero también tiene un saldo anterior. ¿Qué significa el saldo anterior? Quiere decir de que te has presentado tantas facturas que te van a servir para compensar el siguiente mes. ¿Cuánto es tu saldo? 100. Ahora sí, si yo tengo que pagar 293, pero tengo en formulario 709 y tengo un saldo anterior de 125, ¿voy a pagar impuesto o no voy a pagar impuesto? Es más, voy a tener un saldo a favor . ¿Cuánto va a ser mi saldo a favor? Determine. Esto más esto menos esto. ¿Cuánto es? 541. Este saldo le va a servir para la planilla de septiembre de 2021. Así como estamos usando este saldo anterior, lo mismo, pero para la planilla de septiembre. Entonces es un juego de suma y resta. ¿Por qué? Este es el cálculo principal. Acá debemos centrar nuestra atención. Porque es así directo. Ahora, si ustedes ven los datos, ¿quiénes son los únicos que van a pagar el IVA? El gerente general. Los demás, si no superan este monto, no pagan directamente, se descargan. No van a pagar. Y lo que hacemos es por mera formalidad. Por eso ustedes van a tener su plantilla Excel. Sobre eso van a ir verificando para quiénes es importante hacer y para quiénes no. Y se corta. Esto es lo que estamos haciendo en la planilla Excel que estamos trabajando. Y es que 709 es lo que ha quedado del anterior mes. No. Eso es lo que se ha generado en el formulario 110. Para el mes de agosto. Sí. Eso es lo que se ha generado. Y este saldo es el saldo anterior del mes de julio. Este es el julio. ¿Sí? No entendió muy bien. Del planteamiento. En el planteamiento te dice saldo IVA, formulario 110 y saldo anterior. Bien. Si tienen esos datos, ya saben cómo aplicar. Es un beneficio para el trabajador, porque le permite descontar este impuesto. O sea, ellos se refieren como el lo que han presentado en facturas en 2020, lo que les sobraba del anterior. Del anterior mes. Es el saldo que le corresponde arrastrar para el siguiente periodo. No se pierde. Sí, mejor. Ese 125 viene de primero. Exacto.
Y ese 100,709 ya es el costo. Pues, Ya es lo que el dependiente, en este caso el gerente general, ha presentado en su formulario 110 en el mes de agosto. Eso. Ahí están todas las facturas que ha podido reunir en un mes. ¿Está bien? Ahora sí. Como dato únicamente, las facturas que se pueden presentar en el formulario 110 pueden ser de hasta 120 días antes de la presentación. Sí. No sé si a ustedes les piden facturas, papá, ¿les piden o no les piden? Esta es por eso. Es para justamente descargar ese formulario 110. Sí, seguramente sacan al número de carnet de su papá o de su mamá. Sí. Las facturas válidas. ¿Sí? Las facturas se presentan hasta el 20 de cada mes. O sea, hasta el 20 de agosto tienen derecho a presentar los dependientes sus facturas en el formulario 110. Después no. Tienes que pagar LCIVA 293, pero tienes formulario 709, tienes un saldo anterior de 125. ¿Cuánto va a ser tu saldo final? Menos esto, más esto, más esto. Si te sale positivo, es a favor del contribuyente. Si te sale negativo, tienes que pagar LCIVA. Supongamos en el caso de, fíjense, revertamos la situación. Tiene un formulario 110 de 130 y un saldo anterior de 20. ¿Va a pagar o no va a pagar impuesto? ¿Cuánto va a pagar? Calcule. 143. Entonces ya no va a haber un saldo a favor para septiembre. ¿Sí? No, tampoco va a ser un saldo deudor. Este es el RCIVA que debe pagar en la planilla de agosto 2021. pero eso no habría que sumarle lo que genere el agosto. No, esto ya es de agosto, esto tiene que pagarla. Esto se le va a descontar a la persona directamente de su planilla. Porque lamentablemente tiene 293. No ha conseguido las suficientes facturas y su saldo anterior tampoco le alcanza. Entonces, esto se le descuenta de su planilla. Se le paga menos esto a la persona. No, a ver. Es personal la presentación y es responsabilidad de la empresa revisar y verificar que sean buenas facturas. Que no haya facturas truchas. No. Cada uno es responsable de conseguir llenar su formulario 110 y presentar. Y la empresa lo que hace es declarar todos. Declarar, revisar y declarar. Dice, ¿cómo se le descuenta su salario? Sí. Por eso estamos haciendo esto para llegar a la planilla salarial. Eso de las facturas, se suman todas las facturas, se le quita un cierto comentario. No, se suma. Se suman las facturas y a la suma total se le aplica el 13%. Sí. Eso no viene en el formulario. Al formulario entra todo el detalle de las facturas y al finalizar el formulario te dice total facturas 10,000, IVA 1,300. Y esos 1,300 son los que estamos llevando a nuestra planilla directamente. ¿Sí? ¿Qué más? Ahora sí, ¿podemos continuar? ¿Sí? Ready? No, break. Creo que no. Creo que es aniversario incluso de la UPS. Yo también estoy esperando que no haya. Y finalmente, el último salario, ¿de dónde sale el tiempo? Vamos a trabajar en 34. No, ahorita estamos haciendo lo formal, simplemente para que conozcan. ¿Sí? Después, si ustedes quieren aplicar directamente, esa es la forma, rápido. Disminuyo 4 salarios mínimos nacionales,
y verifico si tiene saldo anterior, formulario 110. Nada más, ahí termina el cálculo. Bien. Entonces, fíjense, para terminar ya este ejemplo, Perdón, Vicente, entonces no es necesario hacer el primero de los dos salarios mínimos. ahorita estamos haciendo, fíjate acá está, 2 salarios mínimos, 2 salarios mínimos, los 4. No es necesario hacer los dos. Cuando quieres hacer el cálculo directo, como lo hemos hecho ahorita, sí, se puede aplicar directamente. Saldo a favor. Claro, ahorita el gerente va a tener un saldo a favor, pero estamos haciendo todo este cálculo para aplicar el impuesto. No hay fórmula todavía. En realidad eso tenemos que traer como dato directo de la práctica. Présteme atención, ya estamos terminando. Formulario 110 para el gerente general, un IVA total de 709. Eso llevamos a nuestro formulario 110. Nadie más ha presentado facturas. Y ahí es el punto, ¿no? ¿Quiénes deberían presentar facturas? Las personas que superen 4 salarios mínimos nacionales de sueldo neto. Esas personas deben preocuparse en reunir facturas. Las demás, ¿qué les importa? Porque el impuesto no les va a alcanzar. ¿Sí? Saldo anterior. Solamente para justificar la aplicación del impuesto a todo el personal. Igual se le puede. Puede presentar, pero le va a servir para un futuro. Hasta que empiece a ganar más de 4 salarios mínimos nacionales. O sea, todo esto, la referencia principal es 4 salarios mínimos. Si la persona gana más de 4 salarios mínimos nacionales, se tiene que preocupar. No se paga nada porque estamos deduciendo más bien. Ahora, fíjense, tenemos formulario 110. Saldo anterior, ¿cuánto tenemos? Dime. ¿Qué me estaba hablando? ¿No? Del planteamiento. Estos 2 datos normalmente lo van a tener en el planteamiento. ¿Ya? Bien. Hasta ahí ya estamos. Y lo que vamos a verificar es si hay un saldo a favor o a favor del fisco o a favor del contribuyente. Entonces añadimos 2 columnas. Saldo a favor del fisco y saldo a favor del dependiente en este caso, ¿no? Entonces, fácil, señores. Agarramos nuestro RCIVA. En este caso sabemos cuál es mayor. Agarramos el RCIVA con signo negativo y le sumamos el 13% de los salarios mínimos nacionales, el formulario 110 y el saldo anterior. ¿Cuánto le va a quedar para el siguiente mes? Lo que hemos sacado hace rato en la pizarra, ¿vale? Tal cual. Para efectos de impuestos, lo redondeamos a 0 decimales. Va a quedar 541. Veamos para el supervisor. Para el supervisor aplicamos la misma fórmula. ¿Cuánto va a pagar? No hay ni saldo a favor del dependiente ni saldo a favor del fisco. Por eso se corta ahí el cálculo de estas personas. ¿Qué parte? Por eso les digo, esto es a favor del fisco. Vamos a ponernos así, fisco, dependiente, dependiente, dependiente. Ahora les vuelvo a preguntar como hace rato. ¿Va a pagar esta persona RCIVA? Al fisco le debemos 855, pero tenemos para descontar 562, 709 y 125. ¿Va a haber saldo a favor del fisco o del dependiente? Hagan la operación. Pueden sumar todo lo que es del dependiente y restar lo que es del fisco. ¿Sí? Ahí se van a guiar por el signo.
Si el signo es negativo, quiere decir que va a haber saldo a favor del fisco. ¿No? Se puede hacer una fórmula del sí y todo eso, pero no quiero entender. ¿A quién beneficiaría? ¿Perdón? ¿A quién beneficiaría el dependiente? El dependiente es el saldo que tiene el dependiente para poder descontar el impuesto determinado. El ISEN está redondeado. Está redondeado. Redondeen a 0 decimales. Para aspectos impositivos no hay decimales, por si acaso. ¿Ya? Se redondea. Fíjense ahora, ¿qué pasa si yo en vez de formulario 709 solo presento 209? Todavía, ¿no? Ahí está. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el resultado? Negativo. Entonces, ¿qué significa eso? Que el saldo va a ser a favor de él. Entonces cambiamos la fórmula, ¿no? Trasladamos la misma fórmula, pero con signo positivo, ¿no? Ahí está. Sí, no hay problema. No hay problema. Pero ojo la columna, ¿no? Porque si es saldo a favor del fisco, este dato va a la planilla salarial. Este dato va a ir a esta columna, fíjense. Supongamos que va a pagar RSI. Estos 59 bolivianos van a venir acá. Porque esto es lo que yo le tengo que descontar al gerente general. Sí. Ese es en resumen la planilla impositiva. No se preocupen, esto no se va a evaluar, simplemente es de conocimiento. Pero si quieren el cálculo rápido, lo que hemos hecho en la pizarra. Sueldo neto, 4 salarios mínimos y verificamos si hay saldo anterior. De presentación de formulario 110 y con eso determinamos si paga o no paga el dependiente. ¿Estamos de acuerdo? El ISEN, el saldo a favor del fisco. Sí, sale cero. Claro, tiene que salir 0 porque estos son 709, ¿no? Entonces acá sé que son 541, pero saldo a favor del dependiente. Acá no va a haber fórmulas, señores. Acá tienen que verificar si es a favor del contribuyente, bueno, en este caso del dependiente, o a favor del fisco. ¿Ya? Por eso no lo van a poder hacer automático. Muy bien, en resumen, esto es la planilla impositiva, es lo que hemos hecho el cálculo anterior en pizarra, pero solamente en este caso, en esta planilla, le alcanza el pago al gerente general. ¿Ya? Muy bien. Dicen esas 50. No había, era un caso hipotético en el que el dependiente solo presentaba facturas por 109. Entonces ahí salía 59 a favor del fisco. Este es el dato que se debe trasladar al RSI en la planilla salarial. Bien. Pero como no es el caso, directamente no va a aplicar nada del RSI. Pero hagamos que valga la pena el cálculo de la planilla impositiva. Ustedes ponen en el formulario 110 en vez de 709, 109, por favor. Y vamos a tener un saldo a favor del fisco. Ya, este dato lo cambiamos a 109. Con ese ejemplo sí vamos a tener un saldo a favor del fisco. Dicen siempre lo redondeamos. Para tema de impuestos, sí, siempre. Sin decimales. Siempre. Entonces, redondear, se puede usar redondear. Entonces, directamente, añadimos esos 59 como RSI IVA para el gerente general. Únicamente a él.
Los demás, 0, ¿no? Bien. No se preocupen, van a tener la práctica 9 para reforzar todo este procedimiento. ¿Ya? Atendamos, por favor. Ya estamos en la recta final. De acá es más fácil. Vamos a tener total descuentos. Lo del IVA, es 109 lo estamos poniendo. Por eso, préstenme atención porque estamos cambiando este dato de la práctica. En vez de 709, ya no es 709, es 109. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Ah? Ah, esto. ¿Esto? Sí, pero eso es porque ahorita no necesitamos todo ese detalle. Dime. En el recibido, hubiera salido a favor del dependiente. Acá sería 0. 0 directamente. En este caso, estamos cambiando el dato para que sí haya un saldo a favor del fisco. Sumamos los descuentos desde aporte laboral, anticipo y RCI. ¿Sí? Aplicamos la fórmula a toditos. Sumamos desde aporte laboral hasta el RCI. Esos son los descuentos que se le está efectuando al trabajador. Y por último, vamos a tener lo que es el líquido a pagar. O el líquido pagable. ¿A qué va a ser igual el líquido pagable? Al total ganado menos el descuento total. Ahorita lo voy a anotar ahí como pestañita, ¿ya? Sumatoria de aporte laboral, anticipos y RC. ¿Ya? Y el líquido a pagar llegaría a ser el total ganado menos total descuentos. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Sumatoria, aporte laboral, anticipos y RCI. Ese se pondría cuando hay saldo a favor del fisco. Únicamente cuando hay saldo a favor del fisco. Cuando no, nada. ¿Y a quién le afecta? Al trabajador, ¿no? El trabajador va a percibir menos 59 bolivianos por producto de pagar ese impuesto. Listo. Ahí habríamos terminado 2 planillas, nos falta una más. ¿Sí? Ya tenemos la planilla de sueldos y salarios. Ya hemos elaborado la planilla impositiva. Ahora vamos a elaborar la planilla de cargas y beneficios sociales.
Dicen y los anticipos. ¿Está? Se está descontando. Ya está dentro del total descuento. Bien. Vamos con la última planilla. Ahora. Esta va a ser la planilla de cargas sociales. Este es más sencillo todavía. Bien. Empezamos con el total ganado. Esa es nuestra base. Continuamos con... No voy a copiar esto. Esto voy a copiar. El aporte patronal. ¿Cuánto es el aporte patronal? Equivalente en porcentajes. 16.71%. Tenemos el aguinaldo, que equivale al 8.33%. Y tenemos la indemnización, que equivale también al 8.33%. Ustedes ya saben la composición de este 16.71, ¿no? Así que no hay problema. Vamos a descomponer también. $17.71, incluyendo Infocal. Fíjense. ¿Cómo está compuesto este 17.71? Caja de salud, 10%. Tenemos lo que es Provivienda, 2%. Tenemos lo que es 3% aporte solidario. Tenemos lo que es riesgo profesional, 1.71. Esto se los voy a pasar por si acaso, no se preocupen. Y por último tenemos 1% Infocal. ¿Cuánto suma? En total, ¿cuánto suma? 17.71. Sí. Ese es el aporte laboral que nosotros estamos calculando. Lo estoy dividiendo para que vean que si aplicamos, vamos a llegar exactamente al aporte total patronal. Entonces, acá está fácil porque se aplica directamente todo sobre el total ganado. Entonces, lo que se va a mantener fijo, en este caso va a ser la columna. ¿Sí? El pesito ese solo debe afectar al lado de la letra, que en este caso representa la columna. ¿Sí? Y multiplicamos por el porcentaje que corresponde. Para ello mantenemos fija la fila 31, porque queremos que después recorra a las siguientes para aplicar el mismo porcentaje. ¿Sí? Si hacen eso, les va a salir automáticamente todos los importes aplicados. Y como les decía, el aporte patronal únicamente representa la sumatoria de todos estos conceptos. ¿Sí? Ahí verifiquen la fórmula si quieren. ¿Dónde va el pesito, no? Cuando quiero inmovilizar la columna,
al lado de la letra y cuando quiero inmovilizar la fila, al lado del número. Pero en cada momento podremos agarrar el mouse del número, multiplicarlo por 10%. Bien. Se puede hacer uno por uno, no hay ningún problema. Es válido. Vamos con el aguinaldo. Hasta ahí deben llegar, por favor. Dice la indemnización es 8,33. Yo prefiero dividirlo entre 2 el total ganado. Es el dato correcto. Lo que pasa es que si ustedes dividen 100 entre 12, ¿cuánto les va a salir? 8.33333. Entonces, no es lo mismo. Fíjense cuánto sale si yo aplico 8.33. 1041. Que es lo mismo que decir el total ganado entre 12. ¿No? Ahí hay centavos de diferencia. Más o menos 40 centavos de diferencia. Entonces, si nos vamos al cálculo exacto, yo prefiero que en el aguinaldo y en la indemnización hagan lo siguiente. Igual al total ganado entre 12. ¿Sí? No, nos va a variar por centavos. Como la indemnización es la misma base, se puede copiar directamente la cifra. Ahí está. Sí. Les debe variar, ¿no? Ustedes les debe salir 1041.20 y tantos. Por ahí. Pero este es el cálculo correcto, para no generar esas variaciones por los decimales. Sí, lo que pasa es que para ver, si nos ponemos a pensar en cómo distribuir, a ver, el aguinaldo equivale a cuánto. El aguinaldo y la indemnización es lo mismo que un total ganado por cada año. ¿Sí? Entonces se supone que si yo sé que en un año hay 12 meses, ¿cómo yo podría prever cada mes? Entonces lo que yo digo es 100% lo divido entre 2. Esto les va a dar 8.33%. ¿Sí? Pero en realidad el resultado no es 8.33, es 8.33, 33, 33, 33, 33. ¿Sí? Entonces, para no generar, solamente no tomar 2 decimales, yo les digo, dividan el total ganado entre 2. Ese es un dato más preciso. ¿Sí? Por eso. Lo que estamos haciendo con esto es cada mes prever la cuota aparte que yo le voy a pagar a fin de año con el aguinaldo. Eso es, nada más. No, voy a.
Sí. Porque la indemnización se paga por año trabajado. Un total ganado por año trabajado. Entonces es el mismo factor. Siempre va a ser lo mismo. Bien. Pasemos a lo que realmente tenemos que aprender de todo esto. Y empecemos a totalizar. Si yo les digo cuánto es el total ganado de todo el personal administrativo, ¿qué vamos a hacer? Sumar lo que corresponde al personal administrativo, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Y lo propio, ¿cuánto es el equivalente de todo el personal de producción? Entonces tengo las sumatorias para cada departamento. ¿Cuánto es mi planilla total? ¿Cuál va a ser mi planilla total? El total ganado del personal administrativo más el total ganado del área de producción. Completen eso, por favor. Y eso aplicamos principalmente en la planilla de sueldos y salarios y en la planilla de cargas sociales. Debería llegar exactamente a lo mismo. Lo único que estamos haciendo es totalizar las planillas. ¿Sí? Algo más. Si yo deseo saber cuánto es el costo de la persona que estoy contratando, tengo que sumar desde el total ganado más el aporte patronal, más el aguinaldo y más la indemnización. Y aquí vamos a entender ese costo total que discutíamos ayer, ¿no? Entonces, lo voy a incluir en el comentario. Sumatoria de total ganado, aportes patronales, más voy a poner acá los porcentajes, 100%, 17.71% y aguinaldo 8.33%, indemnización 8.33%. Todo eso suma o representa el costo total de las personas. Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Va a haber una variación pequeña. ¿Qué les conviene más? ¿Aplicar el 8.33? ¿Les es más cómodo? Para la fórmula. No hay problema. ¿Y se puede volver a la pregunta? Está. ¿Eso?
Entonces, si yo les pregunto cuánto cuesta contratar al gerente general, ustedes ya tienen el dato preciso, ¿no? Yo le pago 12,500, ¿no? Pero en realidad a la empresa le cuesta casi 16,800, ¿no? El administrador, yo le pago 4,375, pero me cuesta 5,880 aproximadamente. Ese es el propósito también de la planilla de cargas sociales, establecer el costo total de la persona para la empresa, ¿no? Esto es lo que le cuesta a la empresa contratar esta planilla. Y así podemos ver de cada uno. Van a configurar biencito sus planillas para mañana, porque mañana ya se complica mucho la cosa. ¿Ya? Vamos a entrar a detalle a establecer el total ganado. Vamos a ver eso. Sí, sí, sí. Lo veo. ¿De salud? ¿Ah? ¿El ¿El viernes? ¿Ya han confirmado? No han confirmado nada. ¿Ya han confirmado? ¿No hay? ¿Qué les han dicho? De ellos van a escuchar Sí. A nosotros no nos han comentado nada todavía. A mí me dijeron la secretaria. ¿Ah, sí? Les pregunté, le dijeron, sí, ¿qué es eso? Sí, se acaba. ¿Estás feliz? No, sí, o sea, estaba, pero... Presta, ya. Ay, ¿qué ha pasado, Jorge? ¿Orgulloso estás de bien? En las buenas y en las malas. Bien. Bien, pasemos a lo importante que no es nada difícil. Una vez que tengan las planillas, fíjense que el registro es bastante sencillo. Lo vamos a hacer, que no quiero que se vea, a ver, sí, lo vamos a hacer. Con la planilla de cargas sociales vamos a trabajar. Ya, perdonen que esté más pequeñito, pero es con un propósito. Ahí está mejor, ¿no? Es más, vamos a ocultar estas. Esto es lo que me interesa. ¿Sí? Para registrar todo lo que va al debe en este registro. ¿De qué mes es esta planilla? Del 31 de agosto del 2021. ¿Sí? Tenemos el asiento diario 1. Todo esto lo tenemos que registrar en el debe y en el haber. Es una estructura del registro contable que conocemos. Ahora, para todo lo que respecta al personal de producción, usamos una cuenta que se llama sueldos y salarios por aplicar. ¿Sí? No se preocupen, no tomen nota todavía, atiéndanme. ¿De qué está compuesto este sueldo y salario por aplicar? Está compuesto del total ganado, el aporte patronal, el aguinaldo y la indemnización. Y eso lo vamos a manejar a nivel de su cuenta y en parcial. Total ganado. ¿Cuánto gana en total el personal de producción? Sí. 15,431.25. ¿Sí? Su aporte patronal, ¿cuánto es? Su aguinaldo y su indemnización. En total, todo esto suma 20,736, que debe equivaler al costo total de las personas, ¿no?
Entonces, ya tenemos los datos precisos para este primer registro. Ahora, ¿qué va a pasar con el personal administrativo? El personal administrativo, ¿a qué costo pertenece? ¿Al costo de producción o al costo operativo? Entonces, se aplica como hemos aprendido en Contabase. Sueldos y salarios administrativos. Aportes patronales administrativos. Aguinaldo administrativo. Indemnización administrativa. ¿Se acuerdan? Exacto. ¿Cuánto es el total ganado del personal administrativo? Eso se registra la totalidad. ¿Eh? El aporte patronal, 3.652.69. El aguinaldo, 1.718. Y la indemnización, lo próximo. Con esto ya tenemos registrado todo lo que va a ir al lado de. ¿Sí? Al lado de. Hasta ahí, consultas. Muy bien. Vamos al lado haber. Y el lado haber, en el lado haber nos vamos a apoyar principalmente en la planilla salarial. En este. Sí, en esta parte nos vamos a apoyar. Entonces vamos a ocultar un cachito todo esto. Y vamos a trasladar esto a esta parte, para que se vea. Bien. Y acá ya no me interesa el desglose entre costo de producción, porque todo esto es costo de producción. Y lo demás llegaría a ser costo. ¿Qué tipo de costo? Operativo. ¿Sí? Entonces, como ya está dividido eso en la parte del gasto, en la parte del pasivo me interesa únicamente totales. ¿Qué quiere decir? Debemos determinar cuántos son los sueldos y salarios por pagar. Según la planilla salarial, ¿cuántos son los sueldos y salarios por pagar? Es el líquido pagable, en total. No. No. ¿20 cuánto? Lo estoy ocultando porque no me interesan esos datos. 29.157,50. Hay retenciones por pagar RC IVA. ¿De cuánto? 59. Se cierran las cuentas de anticipos al personal. ¿Cuánto? 2.257. ¿Sí? Hasta ahí, ¿qué más nos falta descontar? Ah, los aportes laborales por pagar. ¿Cuánto es? Tenemos los aportes patronales por pagar. ¿Cuánto suman los aportes patronales por pagar? Tendríamos que sumar esto, ¿no?
Aporte patronal, costo de producción, más aporte patronal administrativo, 6.385. Y es el mismo dato que ustedes tienen en su planilla de cargas sociales. Fíjense la columna. Aportes patronales. ¿Sí? Ambos métodos son válidos porque vamos a llegar al mismo resultado. ¿Sale, no ven? Sí. ¿Sí? La columna de aportes patronales. Muy bien. Tenemos lo que es provisión para aguinaldos. ¿Cuánto es? Total. ¿Cuánto es? 3.004,69. Y previsión para indemnizaciones. Que va a ser lo mismo. Verifiquen sumas iguales. ¿Es lo mismo o no? Sí. ¿Cuál es la particularidad de este registro? Por favor, atiéndame. Lo que es costo de producción se centraliza en la cuenta sueldos y salarios por aplicar. No me interesa el detalle, lo estoy incluyendo de forma parcial, pero al debe directamente todo. ¿Qué es lo que me interesa como costo de producción? Saber cuánto es el personal de producción. ¿Cuánto les representa a la empresa? Y en total les representa 20.726. ¿Sí? En cambio, el gasto operativo se aplica como hemos aprendido en cuenta básica. Sueldos y salarios, aportes patronales, aguinaldo e indemnizaciones. Esa es la división que nosotros tenemos que hacer sí o sí en la parte del debe. En la parte del haber puedo tomar términos totales. No me interesa ya la discriminación entre costo y gasto. Aquí estoy tomando cuánto le debo en total general al personal. Si corresponde de ese IVA, si corresponde aplicar anticipos, cuántos son los aportes laborales, patronales y sus aguinaldos, pero en total. ¿Está bien? ¿Dudas, consultas? Me dicen ese parcial de total. Sí. ¿De dónde viene? ¿Cuál? ¿Total ganador? ¿Esto? De la planilla de cargas sociales. Bueno, en realidad es de acá. Es lo mismo, fíjate. Total producción. ¿Cuánto es lo que representa el total ganado de producción? Eso es, ese dato es. Eso lo encuentras también en la planilla de cargas sociales. Ya es que no vi que nada de producción. Entonces ustedes deciden de dónde llevar el dato, pero ojo, la mejor forma de verificar que está bien el registro es que los totales sean exactamente los mismos, en el debe y en el haber. Apliquemos esto en la práctica nueva, por favor. Adelante. No, mañana. Claro, que ahorita. Ella es capaz de tomar. Y ya, perdón. Sí, estoy mandando ahorita. Ya se los mandé, verifiquen por favor. De la planilla, la primera planilla, de acá. Líquido pagar. Sumatoria total de la planilla. 29.157. ¿Sabes qué puede poner? ¿Sí?
Sí. La parte de descuento. Lista de descuentos, anticipos al personal. 2.250. Son anticipos en realidad, ¿no? O sea, los 3 descuentos que tenemos como total se tienen que discriminar. Una parte va a ir al fisco, otra parte es el descuento al personal y ya se está efectuando. Y los aportes laborales. Con los 3 conceptos. Sí. Los aportes patronales de la planilla de carga social. Los aportes patronales. Desde la planilla de carga. Sí, es exactamente el monto total. 6.385. Sí, sí, ¿qué se diferencia? La provisión es un término que se sabe que es una obligación que se va a pagar en una fecha determinada. ¿Cuándo normalmente se cobran los aguinaldos? En diciembre, ¿no? Todos estamos felices porque llega Navidad y porque se paga el aguinaldo. Entonces, hay certeza con ese término de que el aguinaldo lo vas a pagar en una determinada. En cambio, la indemnización está sujeta a varios factores. Puedes despedir a tu personal y le tienes que pagar. Se puede retirar y le tienes que pagar. Cumple 5 años, quizás el término más aproximado exacto, le tienes que pagar. Entonces, no hay una determinación exacta de cuándo le vas a pagar esta indemnización a tu personal. Entonces, por eso se utiliza el término previsión, porque no tienes certeza de la fecha. Para hoy. Mañana vemos la práctica 10. El libro diario es esa. Nada más. Es más cortito las prácticas. Ahora, ojo, ¿qué tienen que considerar de la práctica 9? Hay una persona que gana más de 13.500. Investiguen, por favor, el aporte solidario adicional. Está bueno. Dicen cómo aportes solidarios. Busquen, investiguen ahorita. Aporte solidario adicional. Bolivia. ¿Cómo? Podríamos ver así. Bien, acá ya su compañero investigado y ya me ha dado porcentajes.
A ver, ¿en qué va a afectar el aporte solidario adicional? Para que entiendan. Lo único que va a aumentar es que el aporte laboral va a incrementar. Si incrementa el aporte laboral, el sueldo por pagar también va a disminuir. Vamos a hacer un ejemplo bien sencillo. ¿Qué es el aporte solidario adicional? Es obligar al trabajador a que aporte más porque su sueldo es significativo. Entonces, hay tres parámetros. El primer parámetro es cuando el total ganado es mayor a 13,000. El segundo, cuando es mayor a 25,000. Y el tercero, cuando es mayor a 35,000. Cuando los totales ganados superan estas cifras, se aplica un adicional dependiente. Se calcula el 1%, en este caso, si la persona gana más de 13,000 bolivianos sobre la diferencia. Pongamos un ejemplo. Una persona que gana 15,000. ¿Cómo aplicamos este 1%? Sobre la diferencia. ¿Cuánto es 15,000? Que es el total ganado que estamos aplicando el ejemplo, menos el primer parámetro. ¿Cuánto es la diferencia? 2,000. Sobre esa diferencia aplicamos el 1%. ¿Bien? Ese es el aporte solidario adicional. Ahora supongamos que en vez de 25,000, la persona gana 28,000. Se aplican el primer parámetro y el segundo. 28,000 menos 13,000, ¿cuánto es? 15,000. 15,000 por el 1%. 28,000 menos 25,000, 3,000 por 5%. Eso es lo que adicionalmente va a pagar el trabajador, por el hecho de que gana una cifra bastante elevada. Al aporte patronal, al aporte laboral. Tienen que aumentar una columna y adicionar este cambio. Pero solo en el registro es donde aumentamos y Claro, es que es fácil. Solo registras, el aporte laboral va a aumentar y por ende lo que le tienes que pagar va a disminuir. Solo en eso va a afectar. Después en esta parte no va a afectar absolutamente en nada. ¿Sí? En nada. En nada. ¿No? Ese sería el aporte laboral. Sí. Se aumenta el aporte laboral. Esto no le afecta a la empresa, le afecta al trabajador. Sí, es un aporte solidario adicional que tiene que pagar el trabajador por el hecho de que gana harta plata. Entonces ya no sería del 17. No, eso es patronal. 12.71 es el laboral. Entonces, Aparte del 12.71, si ganas arriba de estos salarios, tienes que aplicar esto. Aparte. Se aplica el 12.71 y adicionalmente este parámetro. dicen que ¿Ah? Acá. Fíjense. Acá deberían agregar una columna y decir aporte solidario adicional. ¿Sí? Pues nada. Hagamos el ejemplo para una persona que gana 28,000. Esta persona va a tener que pagar ¿cuántos? Calculen, a ver. 28,000 menos 25,000, 3,000. 3,000 por el 5%. Primer parámetro. 28,000 menos 13,000. Por esa diferencia aplican el 1%. Sobre la diferencia se aplica. Sobre la diferencia. Y por ejemplo, ¿qué va a pasar para una persona que gana 40,000? Va a aplicar tercer, segundo y primer parámetro. 40,000 menos 35,000, la diferencia por el 10%. 40,000 menos 25,000, diferencia por el 5%. 40,000 menos 13,000, la diferencia por el 1%. Se aplican los tres parámetros siempre y cuando gane más
de 35,000. Este es el límite. Bien. Vamos trabajando. ¿Cómo? Dicen sin aumentar. Sin aumentar. Sí. ¿Cómo? No te entiendo. Que se corra todo. Hice una pregunta y para el total descuento, no se igual. Claro, por eso va a afectar al líquido pagable. Se suma al total descuento. Se va a sumar ese total descuento. Es como que aparte del 12.71, si superas esos parámetros, vas a aumentar tu aporte laboral. Dice, sale 150 dólares. Está bien, pero estás aplicando 5% y 1%, ¿no? Sí. Está bien. En total, ¿cuánto le vas a descontar a esa persona que gana 18,000? 28,000. Aparte del 12.71, tiene que pagar 300 bolivianos más. No, va a formar parte como el aporte laboral, sí. Sí. Y obviamente, si aumentamos el aporte laboral, ¿qué va a pasar con el líquido pagable? Va a disminuir. Entonces dice, antes del aporte laboral, vamos a darle 3 columnas donde si no excede, sería 0. Sí. Pero en esos casos el aporte laboral subiría del 17. Solo afecta al trabajador. En cuanto al costo, no va a afectar en nada. Absolutamente en nada. No, pueden sumarlo dentro del aporte laboral, porque en realidad es un aporte laboral. Lo asume el trabajador. La empresa no paga absolutamente nada. Ya está por el 10 si quieres. Yo lo haría en una sola. Dime. A ver, hagámoslo práctico, ¿ya? Escuchen, por favor. Hagámoslo práctico. Supongamos que en esta misma planilla hay un aporte solidario adicional de 20 bolivianos. ¿Sí? Ese es el aporte solidario adicional. Esto va a aumentar a nuestro aporte laboral por pagar, más 20. ¿Y dónde va a disminuir? En nuestro líquido pagable o nuestros sueldos y salarios por pagar. Fíjense que el efecto es el mismo. No va a cambiar, excepto porque va a disminuir el sueldo y salario por pagar y va a aumentar el aporte laboral por pagar. Sí, y lo que quisiéramos hacer en la planilla, quisiéramos hacer el total ganado por el aporte más el aporte solidario. Si lo quisieras hacer en una sola columna, sí, hay forma. Pero es una fórmula muy extensa. Se puede. Creo que tengo en una parte. Una pregunta aparte de eso. En la práctica, no sale el saldo a favor pendiente. No tendríamos Cero en RSIVA. Cero, no va a haber. Y en su registro tampoco va a haber RSIVA por pagar. claro. Fíjense, este es el ejemplo que les decía hace rato. Ya para finalizar. A esto me refería. En resumen, este es el aporte solidario adicional. ¿Sí? Fíjense lo que estamos haciendo acá. Si el total ganado supera 13,000, estamos utilizando el ejemplo de una persona que gana 15,000 bolivianos. ¿Sí? ¿Por qué es 20 el aporte solidario? Porque la fórmula me dice, usa tu total ganado, restale el primer parámetro que son 13,000 y a esa diferencia le aplicas el 1%. Por eso la 20. Vamos a una persona que gana 28,000, lo que decías, Jorge. ¿Por qué te sale 150 ambos? Obviamente es una coincidencia, pero es porque estamos aplicando igual correctamente las bases. 28,000 para el primer parámetro, menos 13,000 por el 1%. 150.
28,000 menos 25,000 por el 5%, 150. ¿Cuánto va a pagar adicionalmente esta persona que gana 28,000 bolivianos? 300. Bien. No es excluyente, es acumulativo. Porque a que si tu total ganado es mayor, a todos los parámetros, aplicas todos los parámetros. Vamos a una persona que gana 39,000. Aplico el primer parámetro, 39,000 menos 13,000 por el 1%. Segundo parámetro, 39,000 menos 25,000 por el 5%. Y tercer parámetro, 39,000 menos 35,000 por el 10%. ¿Cuánto va a pagar en total esta persona? 1,360. Es la mitad de un salario mínimo nacional que está pagado. ¿Sí? Esto no había antes. Esto es desde el 2009, desde el 2010, aproximadamente. En la idea de que los que ganan más tienen que contribuir al desarrollo de los que ganan menos. Un poco la política. ¿Está bien? Creo que con este ejemplo no queda dudas, ¿no? Ya saben cómo va a afectar contablemente, así que a trabajar. Sí. Podría, sí, no, o sea, por y una soporte. Ten cuidado de seleccionar bien paréntesis para que no afecte a su fórmula social. Primero calcular 231 paréntesis. Más lo que estés calculando la proporcionalidad de crecimiento. O sea, sería esto. En paréntesis, más. Mejor, yo te sugiero eso para que no Hoy no podría ponerlo al final del. O mejor ahora. No, tiene que aparecer en tu planilla. Ya. Sí o sí tiene que aplicar en la planilla. Gracias. Venga. Pero otro, oiga, ya saben. O sea, el único sería que al final esto, 13,000 por el 1%, y eso al final, ¿cómo eso está vinculado? Entonces, ¿qué afecta? No hay. No, Con eso te entendí. Ya. Dime. La cantidad de cargas sociales. Sí. Digo, podemos hacer directo. Sí, no hay problema. No hay problema. El ejemplo ha sido solamente para que entiendan, para ver cuál es. Sí. No hay problema de que apliquen directamente. Bien, Mateo Agreda. Mariana. Andrés. Arandia. Presente, Alicia. Mariana Arispe. Presente, Licen. Alan. José Borda. Joaquín. Julio. Aldo. Marilu. Cecilia. Noelia. Gabriela. Presente, Licen. Mirenka. Stephanie. Presente, Licen. Ojo con los virtuales, por favor, vengan. Guillermo. Presente. Jorge. Natalia. Alanis. Andrés Morales. Diego. Valeria. Melanie. Daniela. Camila. Jonathan. Nayeli. Fiorella.
Celeste e Ignacio. Presente. Una pregunta. Aporte solidario adicional. Sí. Aporte laboral. O sea, tú quieres hacerlo para calcular directamente lo que sí, para el cálculo del IVA, sí o sí se toma todos los aportes laborales. Incluido el aporte social. Solidario en la planilla de gastos sociales. En qué parte, ¿no? El aporte solidario adicional. Eso. Fíjate, Jonathan. No era de todo. Claro. Ahí no es necesario porque está en los. Sí, porque al final vas a llegar a tu líquido pagable igual, ¿no? Acá, Jonathan, en tu primera planilla de sueldos y salarios, puedes aumentar una columna de aporte solidario adicional. Y eso va a afectar directamente a esta planilla, no a tu carga social. Pero ese aporte solidario adicional es sacado al aporte patronal. Bueno, ahora. Solamente al laboral. El patronal nada. Al patronal no afecta en nada. Saldo fiscal. Y este impuesto determinado, ¿verdad? ¿Es el dependiente o eres el valor? En este caso, ¿cuál es lo de los que vas a salir? La niña va a utilizar. No le vas a retener nada. No. Y dice, el dependiente sería la diferencia entre los dos. Saldo del dependiente menos individual. Menos. ¿Cuál es mayor? ¿Saldo a favor del contribuyente, del dependiente o el impuesto? Ya. No creo. De la práctica 9. De la práctica 9 sale a favor del dependiente o del fisco. El RCI. Para subir la no hay problema, igual la red va a enviarse pasado, ¿no? Muy bien.
¿Cuánto es el aporte social al infante? Ambos aportes. Sí, está. ¿Qué es parte de eso? Funcionaría lo que necesito. Ya no tomo en cuenta eso, solo es que ya está ahí. Sí, sí, tiene que hablar. Porque si no, no va a ser ya. Tampoco.
Ahora sí, no, es que tienes que afectar sí o sí, que me estás descontando eso. ¿Estamos? ¿Vámonos? Chao. ¿Está bien? Quiero que haga que mire que hable. Miren, antes se alentaron. Solamente unos sí, sí. Vámonos. Vale, no, ya está. Y más que se ve, debería salir exactamente. Bien, vámonos. Hasta mañana.